Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a el noveno episodio de el podcast Parresia. Lo pueden escuchar por YouTube, por Spotify. Mi nombre es Javier Grajales Fernández y el día de hoy tengo nuevamente a el maestro Irving Cano Lecona. Y bueno, pues ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Encantado otra vez de hacer esta segunda presentación, ¿no? en el podcast, que me parece es un espacio bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues es que ya nos habíamos divertido bastante el video anterior, ¿no? Entonces, un gusto nuevamente estar aquí. Bueno, yo antes de comenzar, la verdad es que wow, como estamos grabando esto de un día distinto, ¿no? Normalmente grabo lo mismo todos los días, ¿no? Sí. O sea, bueno, el mismo día grabamos 2 videos. Y wow, la verdad es que me di cuenta de gente que comparte el video, de gente que comenta, de gente que da like. Yo les agradezco muchísimo, ¿no? No esperaba como estos efectos, ¿no? Sí. Y qué padre que los ponga a pensar. Por ahí me contaste una anécdota de la anécdota de Santa Claus, ¿no? Sí. Que metimos ahí en problemas a algunos padres, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que están dando al podcast. Se aprecia mucho. Y pues bueno, el día de hoy queríamos continuar con esta temática del Día de los Muertos que acaba de pasar. Ya cuando salga esto va a ser una semana de que pasó. Queríamos continuar, pues decíamos, bueno, el Día de los Muertos, pues hablemos de la muerte, ¿no? Sí. Que además es un tema que habíamos comentado que tú querías, que estás escribiendo. Sí. Creo que también es un tema que a mí me interpela bastante. Y pues nada, queríamos hablar de eso, de la muerte. Sí, y que me parece que es un tema pero muy extenso, ¿no? Es decir, tiene muchas aristas, tiene muchísimas maneras de interpretarse, de abordarse, ¿no? Desde diferentes áreas, ¿no? Muchísimas, yo diría, y que bueno, pues se le hace todo un festejo enorme, ¿no? En estos días, sí, que están pasando, ¿no? Y bueno, yo quería empezar, comentábamos ahorita tras bambalinas, que me gustaría comenzar con la idea de qué entendemos por vida para poder llevarlo a la cuestión de la muerte. Sí. Para eso traemos este texto de Bataille, espero que no nos cobren copyright, ¿no? Que se llama El erotismo. ¿Por qué el erotismo? Pues porque nos va a hablar de la vida, ¿no? Sí. Nos va a hablar de la vida, pero también nos va a hablar de la muerte, ¿sí? Y de la imposibilidad que tiene, de una imposibilidad que tiene la vida de existir para siempre, ¿no? Sí, de proseguir. Busco la página. Bien, esta cita dice: solo los hombres han hecho de su actividad sexual una actividad erótica, donde la diferencia que separa el erotismo de la actividad sexual simple es una búsqueda psicológica independiente del fin natural dado en la reproducción y del cuidado que dar a los hijos. ¿Por qué estamos hablando de actividad sexual y actividad erótica? Pues, porque eso es la vida, ¿no? Porque eso es la vida. ¿O tú cómo lo ves? Sí, es que cuando hablamos del concepto como tal de vida, ¿no? A lo que nos remite es justamente a la cuestión de la reproducción, ¿no? A esta parte biológica, ¿no? que entra dentro del plano del desarrollo, ¿no? O lo que algunos otros saberes plantean como desarrollo. Sin embargo, es que no solamente está ligado a la reproducción, ¿no? Sino que tiene toda una característica importante, ¿no? Que es justamente el nombre del mismo texto, ¿no? Es esta relación que hay con lo erótico, ¿no? Con el erotismo, y que de alguna manera va a definir como ciertas líneas en que la vida pueda proseguir, ¿no? Y que no solamente es una característica de desarrollo, no es una característica de lo biológico, sino que implica una relación más
en un plano de lo simbólico, de lo psíquico y de la vida inconsciente, ¿no? Uh-huh. Es decir, Claro, yo mira, cuando este texto, hasta por eso lo tengo subrayado, sí. porque siempre que tengo que hablar de la pulsión sexual, yo sé que George Bataille no es propiamente un psicoanalista, pero siempre que me toca hablar de la pulsión sexual, tomo esta cita. Porque, bueno, probablemente quien esté escuchando esto diga, ya van a empezar a hablar de lo erótico, sí, del sexo, todo es sexo, ¿no? Este prejuicio que hay contra Freud, que no es para nada, ya vamos adelantando que no es para nada así, ¿no? Sí. Estamos hablando de que, bueno, dice Bataille, el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. O sea, eso que tú decías, la vida es algo que busca reproducirse, crear unidades cada vez más grandes, ir incluyendo cosas, sumar, no restar. Así es, sí. Y que pretende estar presente incluso en la propia muerte. Entonces, a mí me gusta esa definición de la vida. O sea, la vida es algo que busca estar incluso en la propia muerte. Sí. Qué tragediota, ¿no? Pues es cañón. O sea, yo pienso, ¿cómo vemos un ejemplo de esto en la creencia del mundo del más allá? Lo decíamos la vez pasada, ¿no? Sí. Le hacemos ofrendas a los muertos para que vengan y coman y se alimenten, vean sus fotografías. Sí. ¿A ti te causa bronca la muerte? Es una muy, muy buena pregunta y muy fuerte. No sé. Por eso quería hacerla. Yo creo que sí. Sí, sí, pensar digamos, un final sin que no haya otra cosa, me parece que está de locos, ¿no? Justo por eso es que es bien fuerte, porque nos remite a una cuestión de lo real, ¿no? Ahí donde algo ya no alcanza, donde es imposible de tocar, de evidenciar, ¿no? De comprobar, ¿no? Con esto que tiene que ver con el límite, ¿no? No solamente el cuerpo, sino el límite de todo lo que hay alrededor del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver más bien también con un otro asunto discursivo, ¿no? Pero que por eso mismo es que lo escrito o lo escritural es esta forma, ¿no? De hacerle frente a esta problemática, ¿no? Es decir, a este fin. Sobre todo porque cuando pensamos en esta cuestión que remite hacia el asunto de provocar una suma, ¿no? De esto de la reproducción, etcétera, es justamente por dejar un lugar en el mundo, ¿no? Y eso es fuertísimo porque, bueno, ahí mismo, en ese mismo texto, George Bataille va a plantear toda una cuestión que tiene que ver con la ritualización, ¿no? ¿Para qué hacemos un ritual? ¿De qué nos sirve la ritualización? Plantea un pasaje muy interesante donde dice que las primeras situaciones donde se empezó a generar una ritualización fue justamente porque en los clanes, ¿no? Se veía a los cuerpos caer sin vida y entonces lo insoportable era la pestilencia de ese cuerpo ahí yacido sin ninguna forma material de vida, ¿no? Y entonces esa putrefacción de la carne, ¿no? Ese olor tan insoportable daba un malestar enorme, ¿no? Entonces a partir de eso se le hace entierro al cuerpo, ¿no? Justamente para tapar ese olor, para que ese olor no cause ese malestar. Y por otro lado, esta manera de rendirle digamos, un momento de espacio en el mundo, ¿no? Es decir, enterrarle a un muerto, ¿no? Enterrarle al cadáver, era justamente ver esa posición
de un lugar, ¿no? en un espacio en el mundo, aunque sea en la Tierra, ¿no? Y bueno, esto remite a todo un esfuerzo de procesos simbólicos que se realizaron a partir de eso, ¿no? Y entonces tenemos esa entrada al mundo de la simbolización, al mundo de la ritualización, ¿no? Al mundo de la representación, ¿no? de la muerte. Porque si bien es que cuando nos topamos con eso de la carne, con eso del cuerpo, ¿no? Con los límites que hay en ello, pues es un impacto durísimo, ¿no? Sobre todo la condición de malestar, ¿no? Lo que causa eso, porque no solamente es ver al otro muerto, ¿no? Sino ver que en algún momento llegaré a ese punto, ¿no? Sí. Y qué intenso, ¿no? O sea, qué intenso hacer todo un movimiento de ver al otro ahí tendido, sin vida, y pensar en ese lugar, ¿no? En algún momento ahí llegaré, ¿no? Ahí estaré. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo, ¿no? Debes a la vida una muerte, decía Goethe, ¿no? Así es. Y me parece muy interesante porque, bueno, lo que queremos apuntar también es que, a diferencia de los animales que perecen, ¿sí? Pues ellos perecen y ya, pero nosotros no perecemos, nosotros nos morimos. Sí, claro. Que hay una diferencia. ¿Cuál sería esta diferencia? Pues que, digamos, nuestro ser no es algo que está cerrado, sino que siempre está abierto y proyectado hacia distintas posibilidades que son tomadas constantemente, ¿no? Y que tenemos también este gusto por querer trascender, hacer algo importante en nuestra vida. A veces pienso en los animales y me dan bastante envidia, ¿no? Porque el perro está ahí acostado, no piensa nada, ¿no? Y yo tengo que ir a trabajar, sí, y yo sí. tengo que ir a hacer cosas. El podcast surge como una creación, ¿no? Del quehacer de nuestra propia muerte también. Así es. Siempre está ahí. Ese es un problema con la muerte, ¿no? Siempre está ahí y siempre sabemos que está ahí, ¿no? Sí, y insiste, ¿no? Y yo le pregunto a las personas, ¿no? Bueno, ¿a ti te da miedo morir? Entonces dicen, algunos te dicen que sí, que les da mucho pavor, otros te dicen, no, a mí no me da miedo. Pero entonces les preguntas, bueno, ¿y por qué no? Y te dicen, bueno, no me da miedo porque cuando me muera, pues lo que se va a morir va a ser mi cuerpo, pero yo voy a seguir en el más allá. Sí. Es decir, no me da miedo porque tengo la confianza de que hay un más allá. Pero, y entonces yo digo, pero entonces, claro, ¿eso es muerte? La aprobación de la vida, incluso en la muerte, como comentábamos al inicio. O sea, ¿eso es muerte? Si yo digo que hay un más allá y que los muertitos vienen y que se comen mi ofrenda, o que yo voy a seguir existiendo y viendo a todos a mis seres queridos, o reencontrarme con los seres queridos que ya murieron, ¿eso es muerte? No, me parece que esto que comentas es bien interesante, Javi, porque nos plantea toda una propuesta distinta, ¿no? Es decir, se plantea todo un proseguir de la vida misma con una idea un tanto imaginaria, ¿no? Ficcionada, de que puede haber otro campo después de abandonar el cuerpo, ¿no? En material le decíamos en el video anterior esta cuestión del alma, ¿no? Como si el alma prosiguiera este trascender, ¿no? Y cuando digo trascender me refiero a que lo que trasciende justamente es esa inmaterialidad, ¿no? Es decir, porque pues bueno, una vez que el cuerpo ha fenecido, ha caído, ¿no? Pues todo lo demás alrededor también, ¿no? Uh-huh. Y la idea de que algo caiga, ¿no? De que algo ya no esté, pues es justamente ese lugar castrante, ¿no? Remite a ese lugar castrante donde algo no se puede, algo no abre más allá de nuestras limitantes, ¿no? Discursivas. Claro. Y que eso es lo interesante, ¿no? Porque finalmente el asunto es
que en toda esta manera de gestar, ¿no? Un protocolo ritualizado, una manera de representación, es porque de eso nada se sabe, ¿no? Entonces, justo a ese lugar, ¿no? Es este no saber que hay más allá que nos hace al mismo tiempo producir algo. Claro. Un mismo saber que hace que en ese no saber algo se produzca, ¿no? Y entonces tenga su efecto, ¿no? Y el efecto que tenemos pues es toda una fiesta enorme, ¿no? En todo México, al menos en México, me parece que es lo más representativo de la cultura, ¿no? Claro. Afrontar el Día de Muertos de esta manera tan ritualizada, ¿no? De hacer ofrenda, de hacer altar, de hacer comida, de hacer eso, comida, ¿no? Es justamente tragarse un poco esta instancia a la que no podemos alcanzar. Y es muy curioso porque además la muerte es un problema que a mi parecer siempre está de cierta forma encubierto por la forma cotidiana en la que vivimos. Es decir, siempre estamos diciendo, pues al rato te escribo, al rato lo hago, ¿no? Sí. Y yo siempre digo, bueno, ¿y cómo sabes que al rato vas a seguir vivo, no? Pero además, no solo eso, sino que esta idea de sí, yo afronto mi propia muerte. O sea, en la cuestión cotidiana, la muerte se maneja de forma tal que yo afirmo, yo no tengo problema con la muerte, yo sé que me voy a morir, pero va a ser en algún otro momento. Claro. Y yo me pregunto si eso en verdad es una forma de afrontar el problema de la muerte. Porque dices, estás planteando la muerte como un evento que va a llegar en algún momento, y mientras no llegue, pues es vida y todo wow, ¿no? O tenemos también la otra parte de gente que dice, creo que todos albergamos esta esperanza de que no nos vamos a morir. Sí. O sea, de que nosotros las cosas van a ser diferentes. O sea, es que a lo mejor el otro no se cuidó bien, ¿no? Fue por esto que pasó, que a lo mejor no comía lo suficientemente saludable, a lo mejor no se lavaba demasiado las manos, ¿no? Y entonces una bacteria. Pero pues bueno, o sea... Cochino. Se lo merece, ¿no? Se lo merece. No, es bien importante esto que dices. Porque justo eso, ¿no? O sea, pareciera que es como un aspecto de... O sea, me voy a morir, pero no ahorita, ¿no? Uh-huh. Entonces es como de, güey, pero puede pasar. O sea, de momento es que no estamos preparados para eso, ¿no? Uh-huh. También es una figuración que se hace un tanto atemporal, ¿no? Y aquí me voy a meter un poco al terreno de Heidegger, porque justamente cuando se plantea la cuestión de la temporalidad, sobre todo en ser y tiempo, ¿no? Lo que adviene es justamente esta cosa inmaculada entre lo identificable que hay del mismo cuerpo con una, digamos, formulación que alude al ser, ¿no? Entonces, en esa manera de anudar lo que se identifica materialmente con el ser, ¿no? Apunta hacia que hay un tiempo para poder hacer una producción de eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un momento de estar en el mundo, de hacer cosas en el mundo, ¿no? Pero que es irrumpida, ¿no? Uh-huh. Es, digamos, de algún modo, es un corte, ¿no? Que se hace ahí bien, bien interesante, porque eso, por mucho que uno apueste a un ser, ¿no? Pues apuesta a un ser ¿cuál? Yo sostengo, ¿no? En uno de los textos que escribo, que si se apunta al ser, se apunta a un ser para la muerte, es decir, a un deser del cuerpo. Y a ese deser del cuerpo es un deser inmaterial, deser, digamos, figurativo, ¿no? Pues sí, porque ahorita les decía, ¿no?
tenemos un ser abierto y proyectado a posibilidades. Pero dentro de eso, o sea, uno podría decir, qué bonito, yo puedo hacer lo que quiera, entonces significa que tengo libertad, que si yo quiero ir ahorita, no sé, a tocar batería, pues puedo ir a hacerlo, Claro. Qué padre, puedo seguir mis sueños. Pero esa apertura a las posibilidades, para empezar, está determinada. Y para empezar, cada vez que tomas una elección, dejas de lado toda una serie de posibilidades que pudieron haber sido y que jamás van a ser. Ajá, exacto. Perdón si es como de repente medio pesimista, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Tener que tomar una elección es complicado porque siempre estás renunciando a otras posibilidades que ya jamás van a volver a ser. Claro. Y que jamás podrán suceder, ¿no? Pero al mismo tiempo de que está determinado, también está condenado a tener un fin. Sí. Sí, yo me pongo a pensar, ¿no? A mí, en algún momento cuando estaba entrando como a diferentes universidades para poder estudiar el doctorado, Sí. y en una de esas me ponen una hojita, ¿no? Y nos dicen, bueno, anoten cuáles son sus proyectos de vida de aquí a dentro de 30 años. ¿Cómo se ven en 30 años? Y yo para empezar decía, pues espero que vivo, ¿no? Sí. O sea, yo para empezar espero que mi capacidad de proyectar posibilidades siga vigente, ¿no? En ese Claro. entonces. Pero, pues bueno, o sea, ¿qué pasa si no? O sea, creo que ese es el verdadero problema con lidiar con la muerte. O sea, el cese de las posibilidades, el ya no se puede nada. Sí, claro. O sea, que la muerte es un punto final. Por eso te decía, ¿por qué decimos, bueno, es que mi alma va a seguir en el más allá? Entonces no es muerte. Sí, Porque ¿no? sigues existiendo. Pero ¿qué pasa con lidiar con la propia, Sí, con la claro. propia muerte? ¿No? Decía que este punto, ¿no?, nos remite a un asunto muy real, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar de manera como automática cosas muy esenciales, ¿no? Como agarrar la taza, como en este momento lo estoy haciendo, y poder pensar que esto lo tengo en mi mano, ¿no? Pero es que lo tengo. Y además tomar la muerte como si fuera una cosa. Como Ese es el punto. es que a lo mejor si yo me encargo bien de mi vida, puedo hacer que las cosas. Así es. No, Pero la muerte no es una cosa. no es una cosa, ¿no? No es como poder, o sea, evidentemente esto lo tengo en mi mano, ¿no? Ujú. Y esto lo puedo controlar de alguna forma u otra. Pero la muerte no la puedo tomar así, ¿no? Ujú. Y entonces justamente es en el lugar en donde entramos en una problemática, digamos, bastante interesante, ¿no? Porque se le ha abordado desde diferentes puntos de vista y nadie sabe de eso. Es decir, yo no conozco a alguien que se haya muerto, haya regresado de la muerte y decir, claro, mira, ya me di cuenta que sí hay, ¿no?, una vida después de que tu cuerpo ya no funciona, ¿no? ¿Quién? O sea, evidentemente tenemos un pasaje ahí bien interesante, ¿no? La resurrección de Cristo a los 3 días después de haber sido crucificado, ¿no? Y que tampoco nos dijo nada de la muerte. Ajá, pero que tampoco dijo nada, ¿no? Sino solamente resucitó y subió al cielo, ¿no? Y entonces dices, güey, ¿qué pedo con ese cabrón, no? O sea, pues por lo menos nos hubiera dejado algo, ¿no? Ahí como de, pues, un envidioso, güey, ¿no? Pero, no, pero que también apunta a esta situación de hay algo en la muerte que sigue presentándose como enigmático. Exacto. Como un cese de posibilidades, ¿no? Sí. Que lamentablemente nosotros no podemos revivir al tercer día y decir, bueno, retomo mis posibilidades, ¿no? Ahora sí voy a hacer. ahora sí, ¿no? Ahora sí voy a escribir un libro, por ejemplo. Recordándome estas cosas, ¿no? A publicarlo, ¿no? A publicarlo. Sí, me parece que ese es un punto bien agradable, ¿no? Que se plantea, Javi, porque Yo por eso dije, ya voy a grabar mi podcast. sí. Antes de que me muera. Antes de que me muera. Es que creo eso también nos lleva a hacer una producción bien intensa, ¿no? Bien interesante. Decía, lo escritural es una forma de afrontar la muerte, ¿no? Esto es una manera de afrontar esa misma, digamos, línea donde todo acaba.
etc., ¿no? Pero me parece que lo interesante de esto es que a lo que nos propone, ¿no?, la muerte en sí es justamente marcarnos un trazo de límite, ¿no? Ese trazo donde sabes que ya después de eso no habrá otra cosa, ¿no? Y que eso mismo permite, ¿no?, que a la hora de que uno tome elecciones, como decías hace un rato, ¿no?, pues sean con cierta advertencia de las consecuencias, ¿no?, de la misma elección. A mí me encanta pensar este problema de la muerte en términos muy nietzscheanos, ¿no? La vida es una voluntad de poder que intenta afirmarse, no de poder así como poder político, represivo, ¿no? O sea, es, como diría Foucault, ¿no? El poder es productivo también. O sea, el poder produce discursos, produce cosas, y la vida es una voluntad de poder. Es decir, es algo que busca afirmarse, como ya dijimos en un inicio con Bataille, incluso en la muerte, busca afirmarse, sí, busca expandirse. La vida es eso, es poder. Y lo curioso es que el poder, como verbo de se puede, no puede traspasar ese trazo que tú dices de la muerte. Claro. Es que yo puedo, y es que yo voy a hacer esto, y es que yo voy a superar mis sueños, y es que yo me voy a desarrollar, y es que yo voy a alcanzar mis objetivos. Sí, pero ¿qué crees? Hay una cosa que no puedes. Claro. Y que, bueno, nosotros dentro del psicoanálisis eso lo llamamos castración. Así es. Que no es castración del pene, ¿no? Porque de repente van a decir, oye, pero ¿qué tiene que ver con que, no? Entonces, güey, están castrados, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, de alguna manera, pero no de manera física, ¿no? Bueno, simbólica. Simbólica, digamos, ¿no? Imagínate, uno sería un adefesio ahí como arrojado al mundo. ¿Sí? Oye, sí, porque luego te dicen, tienes que asumir tu castración, ¿no? ¿No? Como de ¿qué? Caray. ¿No? ¿No? Eso significa asumir la castración, o sea, asumir que hay un punto donde el poder no llega. No llega, ¿no? Donde el poder no puede producir algo. Sí, y que justamente viene a eso, ¿no? Yo planteo más bien un punto que me sería muy interesante, es la muerte es un artefacto, ¿no? Es un artificio, es una producción, digamos, ficcionada, es una producción también que es un hecho fáctico, ¿no? Porque lo vemos en los funerales, ¿no? Es algo que ahí está, pero que no sabemos más de eso, que al mismo tiempo nos hace pensar en una cuestión como digamos, que apunta hacia ir en contra de la misma naturalidad, ¿no? Porque pensamos las cosas como en una función natural, como una función de desarrollo, ¿no? Decías, vamos a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, bla, bla, bla. Eso implica el desarrollo. ¿En serio? ¿No? Habrá que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que implica alcanzar una meta, alcanzar un objetivo? Pues implica solamente trasladarse de un punto a otro. Pero trasladarse de un punto a otro no implicaría de manera certera que eso fuese desarrollo, ¿no? O eso fuese avance, o eso fuese, digamos, una posibilidad de romper con cierto estancamiento. Por ahí, ¿no? Se plantea esta cuestión de que, bueno, hay cosas en las que uno ya no avanza, ¿no? Pero tendríamos necesariamente que apuntar hacia el avance o apuntar hacia una crítica, ¿no? De, digamos, de esto que permea, ¿no? Que esto de los hechos fácticos, de las cuestiones también que también están ficcionadas, ¿no? Que son artificios, que están ahí como de alguna manera haciendo coerción, ¿no? Con el mundo y con las cosas. Y más aún, ¿no? Porque de la única manera en que se le afronta es representándole, ¿no?
representándole de una manera un tanto hasta burlesca, ¿no? Lo veíamos con... Pero si la afronta, o sea, ¿tú crees que esa es una forma de afrontarlo o de encubrirlo? O sea, que no deja de ser un tratamiento de la muerte, ¿no? Sí. Pero, o sea, creo que ese punto lo puedo identificar, ¿no? Pero sí estamos hablando de un afrontamiento o de un afrontamiento. Ajá. O sea, lo pensaba en esos términos, ¿no? Es decir, como algo que sí te habla de la muerte, pero en tanto encubierta, ¿no? Así es. Porque esa es la cuestión maravillosa con la muerte, que siempre tenemos como esta idea de la muerte, de que estamos hablando de la muerte y no estamos hablando de la muerte, ¿no? El alma, por ejemplo, es un concepto que a mí me parece sumamente tranquilizador. Sí, sí. Porque es como, pues tú tienes un alma, ¿no? Sí. Entonces, pues no te preocupes por tu muerte, porque después de tu muerte vas a traspasar el umbral. O sea, la muerte sería un umbral que traspasas para continuar una extensión de la vida en otro plano, en otro registro, sí. Que ojo, está muy bien, ¿no? Se respetan creencias y todo, pero nosotros nos estamos cuestionando qué pasa con la muerte como un punto final. Sí. O sea, ¿qué pasaría si ese umbral no estuviera, ¿no? Sí, lo dijiste muy, muy, muy agradable, ¿no? Este tratamiento, ¿no? O este afrontamiento, ¿no? Uh-huh. Es que me parece que es eso, ¿no? Al menos en México hay una manera muy, muy bonita de afrontarlo, ¿no? De hacer un afrontamiento. Bueno, también hay mucha muerte, ¿no? Y bueno, sí, por supuesto, ¿no? Las condiciones sociopolíticas que vivimos hoy en día, pues nos remiten. No nos vamos a meter a eso porque, sí, por el amor de Dios. Sí, nos remiten a esas cosas, pero fíjate lo interesante, que cuando hablamos del asunto de la muerte, ¿no? Tratamos de bordearlo, para terminar diciendo... Nunca lo tomé, ¿no? No hay manera, ¿no? De agarrar. No es como veía hace tiempo un video de la muerte, ¿no? Persiguiendo a la vida, y se enamora, ¿no? de la vida, y entonces de pronto cuando quiere abrazarla, pues eso se desvanece. Sí. Es un video corto muy, muy bonito. No tengo ahorita el nombre. Ahí nos los pasas para que sí, los haga llegar a la gente si gusto. Quieren verlo. Pero es muy bonito lo que plantea, ¿no? Es que nosotros pensaríamos que, ¿no? Abrazar a la muerte sería lo más tranquilizador. Puede ser, pero también al mismo tiempo es lo más angustiante, ¿no? Claro. Porque quién sabe qué pase después de ese punto. Y luego, por otro lado, me parece que una manera de intentar elaborar algo con eso es hacer toda una celebración, ¿no? Entonces tenemos este día de festejo, ¿no? Donde se representa a la muerte como una calaca. Pero aparte lo interesante es eso. ¿Por qué una calaca, no? Una calaca que además está animada, ¿no? No está inerte, sino que nuevamente tiene una esencia, tiene una sustancia, tiene un alma. Así es. Si podemos decirlo así. O sea, está animada. Alma, ánima, animada, ¿no? Sí. Creo que sí es muy interesante, porque además cuando empezábamos a platicar, yo decía, perdón que les estamos hablando de esto como muy, que pareciera muy negativo, ¿no? Claro. Como muy pesimista, ¿no? De, pues es que la vida se acaba. Pero creo que si algo estamos abordando es que la muerte produce. La vida, digamos, sin muerte no es posible, ¿no? Y creo que eso es algo que Freud también descubre y nos trata de mostrar. Cuando está hablando de esta contraposición entre la pulsión sexual y la pulsión de muerte, no está hablando de, o sea, sí, ¿no? De la agresividad, ¿no? Sino que está hablando de este anhelo de la pulsión sexual, o sea, de la vida, no como sexo, ¿no? Sino como vida. Es una vida que intenta afirmarse, que intenta explayarse, extenderse, ¿no? Llegar a otras unidades. Sí.
Pero al mismo tiempo tenemos una pulsión de muerte, ¿no? De imposibilidad de que esa unidad se logre. Sí. Fíjate que espero no haberme escuchado como muy confuso, ¿no? Pero haber sido claro, pues. Pero me parece que eso que dices, ¿no? Más bien hace que se intente reconstruir, digamos, esa parte de la continuidad, ¿no? Que abrazar eso sería como un poco apostar a que algo persista, ¿no? Que algo insista en una continuidad y sobre todo que pudiese sobre todo calmar un poco la amenaza de angustia, ¿no? Que se siente frente a ese final, para hacerle algo de soporte, ¿no? Para que eso sea un tanto soportable, que sea algo, digamos, que busque de alguna manera aliviar, ¿no? esta insoportabilidad misma de esa representación, ¿no? Incluso, ¿por qué no pensar, ya que estamos hablando de la muerte como una producción, también hablarlo como un resorte para el deseo? Claro. O sea, que sin esa desaparición de la vida o esa, como mostraba, ¿no? Esa desaparición de la vida a los brazos de la muerte, pues ¿por qué no pensar que eso también produce un deseo? Es decir, y produce que nos proyectemos a posibilidades, y gracias a eso nos proyectamos hacia cosas, ¿no? Sí. Hacia cosas que uno quiere hacer, anhelos, amor, ¿no? Así es. Yo creo que tiene una parte trágica, porque sí, complicada, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo no diría que lo estamos abordando de forma pesimista ni optimista, ¿no? O sea, no, simplemente decir, la muerte es un fin, así es. En donde hay un punto final, donde no hay una persecución de la vida, como hablábamos de esta intención de la vida de traspasar la muerte, pero al mismo tiempo no significa que no se pueda hacer algo con eso. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando hablamos de ese punto final, Javi, decías de manera muy, muy acertada esto, al mismo tiempo nos produce un deseo, ¿no? De hacer algo con eso, porque no nos podemos estar quietos, ¿no? Y fíjate, ¿no? Porque justamente a esa, digamos, a esa falta, a ese horror, a esa insoportabilidad, a ciertos aspectos de que nos remitan a ciertos huecos, ¿no? Pues lo que hacemos es edificarlo en aras del amor también, porque al mismo tiempo eso es lo que nos produce, ¿no? La muerte nos produce amar las cosas, ¿no? Y al otro. Cuando me refiero a las cosas es porque empezamos a amar al otro como esa cuestión material que podemos de alguna manera tener en los brazos por un tiempo. Ya ven, ya pueden hablarle a esa chica, a ese chico. Sí. Digamos, ¿no? Ya pueden hacer algo con eso. O sea, que yo creo que hablábamos de esta cuestión cotidiana y a veces tendemos a satanizar esto cotidiano, ¿no? Sí. O sea, es que se está encubriendo el problema de la muerte, no se habla. Yo creo que tampoco se trata de hacer de un lado lo cotidiano, ¿no? O sea, es acceder a esta angustia que nos da la muerte, pensarla, decir algún momento se va a acabar todo, y por qué no traerlo también a lo cotidiano, a lo que hacemos todos los días, ¿no? Creo que te da una relación distinta con las cosas con las que te ocupas, pero al mismo tiempo te da una relación distinta con la coexistencia con el otro. Sí. O sea, si yo sé que todo tiene un fin, si yo sé que todo se va a perder, si yo sé que va a haber un cese de posibilidades, también puedo amar desde ahí. Claro. No desde la pretensión de un amor que sea para siempre. Sí, ¿no? claro, sino un amor que tal vez... que va a acabar. En algún momento acaba, pero que no es cualquier amor, ¿no? que es un amor que hace historia, ¿no? Una historia de amor escrita, ¿no? Una historia que abre el mundo, digamos, de los arrojos del deseo, ¿no? Ahí, en este entregarse pues no solamente al otro, ¿no? sino al mundo, ¿no? Entregarse con esa pasión, con esa manera de
moverse, ¿no? Sí. Pero que tiene que ver no solamente con una cuestión del mismo cuerpo, ¿no? Sino que alude a toda esta, digamos, materia hasta obscura, ¿no? Que nos hace empujar, ¿no? Claro. Digamos, momento a la vida, ¿no? Claro. Pues me estaba dando un poco de risa porque, pues bueno, comentábamos que una persona por ahí nos comentó de lo de Santa, que los metimos en problema, ¿no? Sí. Y perdón porque ya empezamos a hablar de la muerte. Sí, claro, ¿no? Entonces... Pero bueno, pues es parte, ¿no? Esperamos no meter a nadie en problemas existenciales filosóficos. Pues sí es un tema, ¿no? Porque sí, bueno, sí. nos podría arrojar a ese punto. Lo digo un poco en broma, ¿eh? Sí. Pero un poco eso, ¿no? Es que el asunto de la existencia es lo que nos remite a empujarnos a la vida misma, ¿no? Claro. Porque justo está por fuera, ¿no? O sea, sabemos que hay un límite y ese límite no está pensado de manera, digamos, consciente, ¿no? Sino parece que en el momento en el que se presentifica, ¿no? Estalla, ¿no? Y uno frente al ataúd del otro dices, wow. Te planteaba en una charla, hay un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Es una chica que me comenta, ¿no? Que asiste a una cuestión de coaching, se mete a trabajar los niveles de coaching, ¿no? Y en el tercer nivel les piden una cuestión de retos. Y en esos retos, uno de esos era que se pusiera a bailar ahí en la calle como cualquier otra persona, y lo hace, ¿no? Y el otro, enseguida, es que por la cuestión de su miedo a los espacios cerrados, la meten en un ataúd de muerto durante más de media hora, ¿no? Una cosa... Pero delirante, ¿no? Súper delirante, muy fuerte, porque ella, estando trabajando en consulta conmigo, me dice, ¿sabes? No había dado cuenta que durante todos estos 2 años y medio que han pasado después de haber vivido esta experiencia en el coaching, pues he estado viviendo muerta. Encerrarme en un ataúd ahí fue muy fuerte. Ese es otro tema, ¿no? Viviendo muerta. Qué fuerte, ¿no? Y además, bueno, o sea, te encierras en un ataúd, pero, a ver, no estás muerto, ¿no? Así es. Sigues estando, o sea, sigue habiendo vida. Por supuesto que se va a angustiar, ¿no? Claro. Bueno, pero es que... No quiero meter en conflictos, ¿no? Pero, No. pero es que los coaches, de verdad... Sí. Imagínate... Habrá que dedicar otro episodio para esas cosas, ¿no? Sí, pero... Criticándolas, por supuesto, ¿eh? O sea, así es, sí. Yo detesto esas prácticas. Pero lo interesante de esto que comento, Javi, es que uno podría pensar la muerte solamente como en este asunto fáctico, ¿no? de la caída del cuerpo, ¿no? Del fenecimiento de alguien. El asunto es, ¿qué onda con los que viven muertos? Que por eso te decía, no es un evento, ¿no? Pues bueno, si te parece, lo vamos dejando por aquí. Ya Sí. Otra vez el tiempo, de verdad que... Yo decía, mira, ya vamos 35 minutos, por ahí vamos. Sí, bueno, ya. Y mira, ya... Wow. Bueno, siempre son pláticas muy padres. Me gusta mucho platicar contigo, las ideas que salen. Ya habíamos estado hablando antes de grabar y creo que, eso también le da mucha no sé, mucha riqueza. A mí me disfruto mucho estas pláticas, ¿no? Y te agradezco nuevamente que participes en este proyecto y pues por supuesto bienvenido, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, recordar a la gente pues que pueden suscribirse, que pueden picar la campana de notificaciones, les llega. Déjanos sus comentarios, ¿no? Por favor, coméntenos. A mí me gustaría saber un poco, pues, sí, qué piensan todo esto de la muerte, qué hacen frente a esto, ¿no? Sí. Que nos comenten. Siempre leo los comentarios y siempre me da mucho gusto, además,
Además son espléndidos, ¿no? Sí. La verdad es que nunca pensé tener como esa recepción tan cariñosa y tan, pues tan linda, ¿no? De la gente. Se los agradezco muchísimo y pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Te doy las gracias, no sé si quieres agregar algo. No, muchas gracias. Yo encantado, ¿no?, de este espacio nuevamente. Solamente hacerle saber a la gente que lo comente, ¿no?, de manera muy desde su punto de vista, que se sientan con la libertad de hacer las preguntas que tengan, si es que hay cuestionamientos, ¿no?, de también hacer comentarios, ¿no?, de manera sin tanta restricción, que para esto es este espacio, ¿no? Me lo comentaba Javier y me parece que es un espacio que abre la posibilidad de decir cosas, ¿no?, que esa es la importancia, ¿no? Y pues nada, encantado de nuevamente este espacio. Tienes un seminario, ¿no? Vas a dar un seminario con Feras Karate, con Feras Karate y con Michel Montalegre. Uh-huh. Este seminario es del seminario 15. Aquí tengo ya que vamos a hacer propaganda un poco de eso. Sí, date. Este seminario, bueno, está pensado para el día 14 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿En Puebla? Aquí en Puebla, ¿no? Lo vamos a hacer vía virtual. También te paso el cartel para que tengan presente eso. Se llama, el seminario es Saber, Acto y Psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hablaremos cosas bastante interesantes también con respecto al trabajo que se viene elaborando, ¿no? Con Fernando Azcárate, que es un gran amigo, que lo quiero muchísimo, igual a Michel Montalegre, ¿no? Y bueno, pues igual que a ti, ¿no? Gracias. Son grandes maestros, grandes personas que pues están interesadas en esto del psicoanálisis. Y pues va a estar muy interesante también, si gustan entrarle, ahí te mando el claro, póster, sí, para que lo puedas publicar. Y es gratuito también, aparte, ¿no? Es en línea, ¿no? Es un evento en línea, ¿no? Es por Zoom. Y sí, pues, para que luego digan, ¿no? Es que son los estafadores, charlatanes. Sí, no, todo cobran esos cabrones, ¿no? Todo gratis, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Y pues nada, hasta luego, ¿no? Espero que haya comentarios, que haya recepción de este tema. pues aquí tenemos que hacer un corte, ¿no? Hasta luego. Gracias. Bye.